Ya. Entonces, habíamos quedado el día de ayer, estábamos viendo los modelos de distribución probabilística para variables discretas, ¿no? Ya habíamos visto lo que es la Bernoulli, que es a modo de repaso, simplemente hay una probabilidad de éxito, una de fracaso. Sabemos que ambas va a sumar 1. Esta es su función, su esperanza, ¿ya? Ahora, si quieren, podemos hacer la demostración de su esperanza, pero no es necesario. No sé si tienen dudas de cómo hemos obtenido esto. ¿Quieren ver esta parte de la esperanza? No sé si alguien tiene esa duda o directamente lo damos como avanzado, lo de la esperanza y la varianza. Yo ya. Sí, nos puedes, bueno, ¿me puedes explicar bien? Ya. A ver, tenemos la Bernoulli, ¿no? ¿Ven? Estamos diciendo que la Bernoulli puede valer 0 o 1, ¿no? 0 cuando no hay ningún éxito y 1 cuando hay un éxito, ¿no? En este experimento. Entonces, ustedes deben recordar del tema anterior, del tema 2, cómo se calcula una esperanza, ¿no? Si me deja poner, ahora sí. Entonces, una esperanza, ¿no? Una esperanza de X se calculaba, no sé si se acuerdan, en el caso de las discretas era sumatoria, ¿no? De X, si se acuerdan la fórmula, ¿no? X por la función. En este caso, como es este tipo de función, pues simplemente la copiamos. ¿Ya? ¿Ya? Y si quieren, para que quede un poco, si quieren lo ponemos con los valores para que quede un poco más claro, ¿no? En este caso, X, sabemos que va a empezar en 0 y va a ir hasta 1, ¿no? Según su recorrido, X de 0 a 1. Y la fórmula es simplemente X por la función, que en este caso la función es esta. Entonces directamente lo podemos copiar, ¿no? Entonces, eh, eso podemos obtener su igualdad, ¿no? Eso, ¿a qué va a ser igual? Pues hay que hacer primero cuando vale 0, ¿no? Entonces, si X vale 0, si se dan cuenta, aquí va a ser 0 por la probabilidad de éxito, que digamos que era el ejemplo que teníamos de lanzar una moneda. Entonces va a ser 0,5, 0,5. Lo estoy copiando a modo de que se entienda, porque en teoría ya sabemos que este 0 va a anular todo, ¿no? A la X, como X estamos diciendo que vale 0, a la 0 por, en este caso, Q, que va a ser, bueno, creo que conviene mejor hacerlo sin definir estos valores, ¿ya? Para que se entienda más claro. Va a ser P, en este caso, P, esa P va a estar elevado a X, que en este caso está elevado a 0, ¿no? Estamos haciendo con el primer término. Por la probabilidad de fracaso, que va a ser Q, todo eso elevado a 1 menos X, ¿no? Va a ser 1 menos X, que X en este caso vale 0, entonces 1 menos 0, 1, ¿no? Y ahora, recuerda que como es sumatoria, ahora hay que sumarle lo mismo, pero ahora cuando X vale 1. Entonces va a ser 1, o sea, yendo paso a paso, ¿no? Haciendo esta parte. Va a ser 1 por la probabilidad de éxito, P, perdón, elevado a X, pero estamos diciendo que en este caso X va a valer 1. Más, digo, perdón, por la probabilidad de fracaso, 1 menos X. Entonces, si quieren, lo anotamos, pero en teoría sabemos que esto va a valer 1, porque 1 ¿Qué menos queda? nos da 0, ¿no? A ver si. Ya, entonces tenemos esa parte, ¿no? Entonces, simplemente hay que desarrollar esto, que lo podemos hacer abajo, no sé por qué, si abajo. Bueno, ya, esto podemos ponerlo aquí abajo. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Pues a ver, 0, hemos dicho que va a anular todo esto, entonces simplemente nos va a quedar P, ¿no? O sea, este 0 va a anular todo este término, ¿no? Aquí tenemos 1 por P por Q a la 0. Q a la 0 sabemos que cualquier número elevado a 0 simplemente es 1, entonces nos queda P. Entonces, esta es la demostración de por qué la esperanza de X de la Bernoulli es igual a P, ¿ya? De ahí sale esto, ¿no?
Si quieren a modo de práctica, ustedes podrían averiguar por qué la varianza es P por Q, ¿ya? Que si ustedes quieren hacerlo, ahí tienen dos formas de hacerlo en este caso. Recuerden que la varianza, hay dos formas de calcular. Una va a ser el momento sub 2, ¿no? El momento sub 2, perdón, el momento ordinario sub 2, menos la media, si quieren verlo un poco más claro, la media de X. La media de X, lo voy a llamar mu para no estar complicándonos, menos la media al cuadrado, esa era la fórmula, o si quieren verlo de la fórmula tradicional, pues era con sumatorias, ¿no? Era sumatoria, si quieren verlo, de que X empieza en 0, perdón, X vale 0 hasta 1, ¿no? Según su recorrido. Y ahora aquí era X menos la media, ¿no? Que lo vamos a anotar como mu. Todo eso al cuadrado por la función, que en este caso ya la tenemos, ¿no? Es esta misma función. ¿Ya? Y solamente ustedes calculan esto si quieren y van a ver que nos va a dar este resultado. Ya haciéndolo, en este caso, manteniendo como incógnitas la P y la Q. ¿Ya? Ya, esa era una duda que tenían. Creo que nada más, creo que lo demás estaba claro, ¿no? De la binomial. La binomial simplemente es una generalización de la Bernoulli, es decir, ya no vamos a ver solamente un intento o un experimento, sino que aquí ya son varios, ¿no? Que le hemos llamado N. Ya recuerden que esta es su fórmula. X va a ser el número de éxitos que hay en ese número de intentos y simplemente X va a tomar valores, o sea, si quieren verlo un parecido, X sabemos que iba de 0 a 1 nada más, ¿no? Porque puede haber 0 éxitos en ese intento o un éxito como máximo. En este caso lo mismo, puede haber 0 éxitos, un éxito y así sucesivamente hasta n intentos. Por ejemplo, si yo lanzo un dado 6 veces, ¿cuántas veces puedo obtener un número? Dar cierto número, pues solamente 6, ¿no? No puedo obtener 7 veces un mismo número en 6 intentos, ¿no? Es imposible. Por eso decimos que esto va a ir desde 0 hasta n. ¿Ya? De aquí veíamos que su característica, si se dan cuenta, la esperanza y la varianza es lo mismo que, perdón, no sé qué dice. La esperanza y la varianza es lo mismo que la Bernoulli, solamente que a estos valores que teníamos le añadimos n, ¿no? Lo multiplicamos por n. Entonces, la esperanza de la binomial va a ser n por p y la varianza n por p por q. ¿Ya? Que si lo quieren desarrollar, esto lo pueden hacer haciendo las sumatorias, no calculando las esperanzas, pero en teoría les va a salir esto mismo. Ya habíamos hecho ejercicios para practicar un poco de la binomial y hoy nos habíamos quedado en este ejercicio, ¿no? Que creo que estábamos haciendo con Rubín de Celis. No sé si está para terminar este ejercicio de la empresa de explotadora. Ya, sí, sí estoy. Eh, Decía que se forma una empresa de exploración petrolera para financiar exploraciones, ¿no? Entonces, nos decía el compañero que en este caso el número de intentos es 5. La probabilidad de una exploración en particular sea exitosa es de 0,05, ¿no? Entonces, esto va a ser la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, la probabilidad de fracaso va a ser el complemento, entonces 0,95 es la probabilidad de que la exploración sea fracaso, en este caso. ¿No? El inciso A lo hacía otro compañero, que no recuerdo bien su apellido, nos decía encontrar la media y la desviación del número de exploraciones exitosas. ¿Ya? Esto es como una pescada, más o menos. Generalmente ustedes van a decir, hay que calcular la media, pero en teoría ya sabemos cómo hacerlo a media más fácilmente para la binomial. Simplemente es n por p, ¿no? Entonces lo que hizo el compañero es simplemente darse las probabilidades, cuánto vale n, perdón, es las probabilidades, cuánto vale n, y simplemente para hallar la media, simplemente multiplicó n por p. Y obtuvimos que era 1 sobre 4, o sea, es decir, 0,25. ¿Ya? Para la varianza lo mismo, simplemente recuerden que la varianza para la binomial era n por p por q. Creo que está por acá. N por p por q, entonces, para hallar la varianza de este ejercicio, bueno, en este ejercicio te pide la desviación, ¿no? Entonces, calculó esto el compañero y le dio esto. Entonces, esto hizo para la varianza y recuerden que para hallar la desviación simplemente es hacer una raíz a la varianza.
Ya, entonces la desviación nos dio este resultado. Ahora con Rubén de Celis teníamos este ejercicio. Dice, supóngase que la empresa tiene un costo fijo de 10.000 bolivianos para preparar el equipo antes de la primera exploración y cada exploración exitosa cuesta $5.000 y cada exploración fallida $22.000, ¿no? En cuanto al costo total esperado en bolivianos, esto es importante, de la empresa para las exploraciones, ¿no? Y usar el tipo de cambio actual, ¿no? Entonces, como dato ya teníamos lo que había hecho el anterior compañero, que era decir que la esperanza de X es 0.25. Entonces, les decía del tema anterior, cuando ustedes les pidan un costo total esperado o un beneficio esperado o cierta función esperada, ustedes tienen que armar esa función de beneficio, en este caso es de costo, ¿no? Entonces, nos armamos esta función. Esto a modo de repaso de microeconomía, recuerden que el costo está diferenciado entre el costo fijo, ¿no? Que es el costo que, por el mismo nombre lo dice, que es fijo, que no va a influir en la cantidad de producción en el costo que vamos a desenvolver, que en este caso se puede tomar como alquileres, ¿no? Una empresa, digamos, tiene un alquiler de una fábrica, produzca lo que produzca, la empresa va a pagar lo mismo por ese alquiler, ¿no? Por eso se le denomina costo fijo, ¿ya? Costo variable ya va a estar en función de la producción, por así decirlo, o de la cantidad de elementos que produzca esa empresa, ¿no? Digamos que produce, en este caso nos está diciendo que son exploraciones, ¿no? Es decir, que van a realizar exploraciones. Si quieren relacionarlo, el costo fijo podemos decir que es el alquiler de las maquinarias, ¿no? Para hacer la exploración. Y el coste variable va a ser ya en sí los gastos que son requeridos para llevar a cabo una exploración, ¿no? Entonces nos decía esto, ¿ya? Entonces nos dice el costo fijo de 10.000. Entonces recuerden que el costo fijo no aparece la variable aleatoria, digo la variable, en este caso 10.000 solamente. Bolivianos, recuerden que nos está pidiendo en bolivianos, ¿ya? Luego dice, la exploración exitosa cuesta $5.000. Entonces esos $5.000 lo hemos multiplicado por el tipo de cambio para ya cuánto va a ser en bolivianos. Y a eso lo vamos a multiplicar por X, porque X estamos diciendo en el inciso anterior que son exploraciones exitosas, ¿ya? Y $2.000 cada exploración fallida, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? 2.000 lo multiplicamos por el tipo de cambio. Y ahora aquí, para decirles exploraciones fallidas, pues simplemente es n menos x, que en este caso n hemos visto anteriormente que era 5, ¿no? Que lo teníamos. Entonces, esta sería la función. Ya, ahora una cosa importante de esto. Siempre tienen que ver que si sumamos esto nos dé n, ¿ya? Si yo sumo 5 menos x más x, pues x con x anula y nos da n, ¿no? Si se cumple eso es que está bien el ejercicio planteado, ¿no? Y además se entiende, ¿no? Si por ejemplo aquí digo que tengo, digamos, 2 exploraciones exitosas, pues aquí estamos calculando $5.000, ¿no? Por las exploraciones exitosas. Entonces los $2.000 en este caso sería 5 menos 2, pues estamos diciendo que va a haber 3 de fracaso. Entonces ambas variables van a sumar siempre 5, por eso decía que van a sumar a n, ¿ya? Para que comprueben que está bien el ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos faltaba aquí? Pues lo que les decía, cuando les pide, esta es la función de costo, entonces para hallar el costo esperado simplemente hay que aplicar esperanzas al costo, ¿ya? Ahora, a modo de repaso, a ver, vamos a ir uno por uno. ¿Está Condori Condori? Ya está Zúñiga, Jones. Sí, Oxy. La esperanza de 10.000, ¿a cuánto es? ¿Te acuerdas de esa parte? Más o menos. A ver. Ya, estamos diciendo la esperanza de una constante. ¿A qué es igual en este caso? Ah, cero. No, esperanza, esperanza. No. Ah, O sea, ¿cuál es el valor esperado de una constante, por así decirlo? ¿La misma constante? Correcto, la misma constante, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. es la varianza lo que se vuelve cero, ¿ya? Para modo de repaso, porque esta Sí. constante no va a variar. Ya. Ahora, de la Me confundí. esperanza de todo esto. Calculé, perdón. ¿Cuánto sería la esperanza de todo esto? A ver.
Si quieres, lo reemplazaremos los valores, pero a ver. Esto me da exactamente 34.800. No sé. Y esto, a ver, un momento. 6,96. Ya, esto me da 13.920. ¿Ya? Ahora sí. Ya estamos la esperanza de esto. Ahora la esperanza de 34.800 por X, ¿cuánto sería? Creo que... no, 34.800. ya. Más 34.800. ¿Qué más? Está multiplicando la variable aleatoria. ¿Eso cómo lo tomábamos? Um, Ya. Recuerda que cuando una variable aleatoria, o sea, cuando aplicas esperanza a una constante por la variable aleatoria, por así decirlo, la constante sale fuera y simplemente nos queda la esperanza de la variable aleatoria. ¿Ya? Entonces sería por la esperanza de X, ¿no? Ya. A ver, creo que, a ver, está Anti, Luciana Anti está. No está, ok. Está Pasa, Noemí. Sí. Habíamos calculado la esperanza de esta parte. Ahora de esto, ¿cuánto sería su esperanza? Mm, ¿Cuánto sería la esperanza de esto? mm, lo que está con paréntesis tengo que sumarlo con la esperanza 0.25. ¿Diré restarlo? Sí, correcto. A ver. Mm, ay, Mm, Si quieres verlo de otro modo, si esto lo repartimos, ¿no? Esto me da 69.600 menos, ay, ah, menos, ok. Sí, 13.920X, ¿ya? O sea, lo que nos daba, repartiéndolo, nos salía esto. Entonces, la esperanza de 69.600, ¿no? Que sería igual. mm, Solo es una constante. La esperanza de la constante. mm, Si quieres, te explico esto de ejemplo. Aquí hay una constante igual. ¿Es de 10.000? Ujú. Esa era una constante, su esperanza era 10.000 igual. De esto, ¿cuánto será su esperanza entonces? Es de 69.000. Ujú, ujú, correcto. 69.600, ¿no? Perdón. 600 menos, ahora tenemos ese término, es 13.920X. ¿Cuánto sería su esperanza? Que si quieres compararlo, o sea, si quieres, esto está así, multiplicado. Igual que estaba aquí. Mm,
¿A qué sería igual su esperanza? No, igual que le comentaba al compañero, cuando está multiplicado una constante por la variable, al aplicar esperanzas, la constante sale fuera y simplemente nos queda esperanza de x, que es lo mismo. ¿Cuánto? Ay, entonces es el 13.920 Sí, 1920. por Esperanza X. Ujú. Y ahora, ¿qué más harías para terminar, Nomi? Mm, ¿Qué más nos falta? mm, ¿Qué más nos faltaría para ir a la esperanza? O ya podemos calcular directamente. Reemplazar eso de la Esperanza X Ujú, correcto. ¿No? por Entonces, 20. 0,25, ¿no? Entonces, Sí. creo que no tenías calculadora todavía, ¿no? Ay, no. 34.800 por punto 25. O sea, simplemente lo que dice Noemí es que hay que reemplazar la esperanza de X en la función del costo esperado. Entonces, en vez de esperanza de X, directamente anotamos 0,25. ¿Ya? Más 69.600 menos 13.920 por punto 25. ¿No? Y esto me da un valor de 84.820. ¿Ya? Ese es su costo esperado. ¿No? Que si quieren interpretarlo, el costo esperado simplemente es, antes de realizar esta operación, que era de financiar exploraciones, pues como aproximadamente esperan que van a tener este costo de 84.820 bolivianos en este caso. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya. Tengo la práctica ya realizada para hacer variables aleatorias discretas en este caso. Entonces, yo creo que voy a hacer los impares, perdón, y ustedes van a hacer los impares, ¿ya? O sea, tienen que hacer todo, pero yo voy a hacer los pares para que quede un poco de guía, ¿ya? No sé si están... Muchas gracias, Aux. Sí, ¿no? Está bien. Ya, entonces los iré copiando mientras van anotando esta parte. Siempre se me distorsiona. Ya, entonces, esta es una pregunta entre sí. Y estas son las opciones que hay. Ya. O sea, perdón, no quería decir que yo voy a hacerlos, sino que les voy a... Ustedes van a hacerlo, o sea, junto conmigo, ¿no? Entonces, como guía. Eso. No es que yo lo voy a hacer, sino que ustedes van a hacerlo no sé por qué se pone así, pero ya. A ver, estamos con Lucida al 12. Ya. Entonces, este es un ejercicio, ¿ya? Si quieren, le vamos a llamar 1 punto, que es el ejercicio de la práctica, ¿ya? Y nos dice esto, ¿no? Dice, un director de producción sabe que el 5% de los componentes producidos de un determinado proceso de producción tiene algún defecto. Se examinan 6 de esos componentes cuyas características pueden suponerse que son independientes entre sí, ¿no? Y nos dice estas preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de estos componentes tenga un defecto? A ver, veremos la lista. No sé por qué no me deja. Ahora sí. A ver, participó Johannes. ¿Está Poma Paredes? Sí, Aux, sí. Ya, haremos contigo este ejercicio. ¿Cómo harías? Te dice cuál es la probabilidad de que ninguno de estos componentes tenga un defecto. Mm, Si quieres, creo que cansa menos la vista cuando es azul. Ahí, ya. ¿Recuerdas qué había que hacer para hacer la binomial? ¿Qué pasos seguíamos?
¿Te acuerdas? O No, no. repasar, ya. Entonces, a ver. Esto lo... No, si quieres nos sirve de base los ejercicios que hemos hecho en la anterior clase. Cuando tenemos una pregunta, lo que les aconsejo siempre es definir cuál es la variable aleatoria, es decir, qué estamos estudiando, cuál es su probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de éxito. Por tanto, ya sabemos la probabilidad de fracaso y luego ver cuántas veces se está realizando el experimento. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? En este ejercicio que estamos viendo. Entonces, X, ¿qué sería? ¿Qué es lo que está estudiando en este caso? ¿Qué sería X? El defecto Correcto, de... ¿no? Sería un componente, ¿no? Estoy escribiéndolo. Componente con defecto, ¿no? Sí, Esta variable va a estar asociada a una probabilidad de éxito. ¿Cuál es su probabilidad de que tenga defecto en este caso? 5%. ¿No? 0,05. Así. Entonces, su probabilidad de fracaso, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Si quieres, el modo de repaso. Si la probabilidad de éxito era el 5%, simplemente hay que ver cuánto le falta para que valga 1. Entonces, le falta 0,95. ¿No? Sí. Entonces, en este caso igual, ¿no? Si quieren, recuerden que perdón, 0,95. Recuerden que si sumamos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, nos tiene que dar 1, ¿no? N, ¿qué sería igual? ¿Cuántos intentos o cuántos experimentos está realizando en este caso? 6. 6, ¿no? ¿Ya? Sí. Y ahora simplemente, eso ya es para datos generales, te pide cuál es la probabilidad de que ninguno de estos componentes tenga un defecto, ¿no? Ah, Sí. Se emplaza en la fórmula. ¿ya? ¿Cuánto vale X en este caso? Tú me estás diciendo directamente que anote, ¿no? Probabilidad de que X es igual a X. ¿A qué va a ser igual? Si te dice ninguno. 0. 0, ¿no? X menos 0. ¿Te acuerdas la fórmula? Sí. Ah, ¿Me dictas? es ah, así. C Correcto. C. ¿Qué más? elevado a la n sub x por, o ¿Ya? con los datos directos. Correcto. Sí, con los datos directamente. Ya, ya. Es elevado a n, me decías, ¿no? Entonces n Sí, vale 6. 6, ¿no? 6. Sí. ¿Y esto? Eh, vale 0. 0, ¿no? Perdón. Y esto recuerda que es de 6 elementos tomamos 0 o si quieres 6 combinatoria 0, ¿no? ¿Qué más? Por 0,05. Correcto, la probabilidad de éxito. ¿Qué más? Elevado a la 0 Ujú. A la 0. ¿Qué más? y por 0,95 elevado a la 6 menos 0. 6 menos 0 y eso me da 6. 6, ¿no? Sí. ¿Ya? Y esto, 6 combinatoria 0, ¿eso cuánto te da? ¿Cuánto te daría eso? ¿No? Recuerden que cuando es combinatoria de cierto número tomados de 0 o de 1, o de 1 siempre va a salir 1, porque es como decir, ¿cuántas formas hay de ordenar 6 elementos si vamos a tomar 0 elementos? Pues no, solamente hay una forma, ¿no? Que no se ordene directamente. Entonces eso vale 1. ¿Esto cuánto Así. vale? 1. 1 también. Entonces solamente tienes que calcular esto. ¿Cuánto sale? ¿Tienes calculadora para calcularla? Sí. ¿Me dictas cuánto sale? Mientras voy a acomodar esto. 0,74. Redondeando. 0,74. Sí. Ya. A ver.
A ver, sí, correcto. 0,735, ¿no? Más o menos. Sí. 35. Ya. Te anotaré. Tu apellido era Poma, ¿no? Poma, sí. Sí, aunque creo que no, no abrí el Excel de momento. Aquí está. 9 de julio. Bien. Ya, Poma. Así no te anotaré en una hoja hasta mientras se va abriendo. Ya. Entonces ya hemos hecho con Poma este ejercicio. Ahora sí, ahora sí. Estamos a día 9. Poma Paredes. Ya. A ver, está. A ver, Poma. Está Ramos, Carla. Sí, sí. Ya haremos contigo el otro ejercicio cuando me cargue. No sé por qué está muy lento a mí. Ah, es por esto. Ya. Ya hemos hecho con el compañero el inciso A. Ahora contigo vamos a hacer el inciso B que se ha modificado, no sé por qué. Ya. Te dice cuál es la probabilidad de que uno de estos componentes tenga un defecto. ¿Cómo lo calcularías? Entonces ponemos P, probabilidad Ujú, de X igual a 1. correcto. X vale 1. Es un poco más grande. ¿Ya? ¿Y eso qué es igual? A la combinatoria de 6 y 1. Combinatoria de 6. Tomamos 1. ¿Qué más? Elevado, no, por em, igual, ¿no? 0,05 Sí. elevado a la 1 Elevado a 1. ¿Ya? Por por 0,95 elevado a la 6. elevado a la sexta. ¿Seguro? Mm, no, 6 menos 1, Correcto. Y o eso es sea, 5. 5, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. ¿Y eso tienes? ¿Puedes calcularlo? Sí, un rato, por favor. Ya. Mientras, a ver, hemos dicho Ramos, ¿no? Sí. Ramos y Borre. Ya. Ahora que lo pienso, ¿por qué estamos así? Ahora sí. Ya. Participación del día 9. Ya. ¿Lo pudiste calcular? Un ratito, por favor. Ujú. Ya. Sí, perdón. Ya, mientras me dictas, está Choque Reina. Sí, Oxi. Mientras y haremos contigo el otro inciso, ¿cómo lo calcularías? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos de estos componentes tengan un defecto? Mm, Te dice al menos dos. ¿Cómo interpretas eso de al menos dos? o sea, puede ser más de dos. Ujú, puede ser dos, más de dos, ¿no? Es como decir un mínimo, ¿no? Ajá. Ya, entonces, ¿cómo sería? A ver, perdón. Sería probabilidad de, De X ¿ya? ¿Qué más? igual a dos. Dice al menos dos. Tú me decías que es más de dos, ¿no? Entonces, si quieres, Ujú. como me lo has dicho, podemos decir mayor o igual, ¿no? Ya, entonces, Mayor o igual a 2, ¿no? Así es ujú. lo que me decías, ¿no? Más de 2, ¿no? Cuando dice al menos, Sí. mínimo, ¿no? Ya, entonces me dictas qué hago, qué tengo que hacer. Si quieres, seguimos con probabilidades. ¿Cómo sería? Mm,
Si te sirve de ejemplo, aquí habíamos hecho uno parecido, te da un intervalo, la probabilidad de que estén entre 3 y 8. Entonces te hacías el intervalo entre 3 y 8 y simplemente es como decir, o si quieres aquí, era mayor a 10, entonces había que ser la probabilidad de que X valga 11, que valga 12, valga 13, valga 14, valga 15, así sucesivamente hasta N. N en este caso era 15. Ok. ¿Ya? Entonces en este caso es lo mismo. ¿Me dictas entonces? Ajá. Probabilidad de X Ujú. igual a Perdón, 2. de la 2. ¿Ya? Ajá, más probabilidad de X igual a 3, Ujú. X igual a 3. más la probabilidad de X igual a 4, X igual a 4. ¿Ya? más la probabilidad de X5, Probabilidad de X igual a 5. y ¿Ya? más la probabilidad de X6. Probabilidad de X se igual a 6, ¿no? ¿Ya? Sí, Ahora, se va a cortar ya. Lo cortaré ya y continuamos después contigo. ¿Sí? está bien. ¿Está bien? Sí, ¿Tienes el resultado antes de cortar? ¿Cuánto era? Sí, sale 4.410. 4.410. Ya creo que está mal porque a mí me salió otra cosa. Ya, Ah, al volver lo vemos, ¿ya? ya. Ya.